Sí. Ya. ¿Hasta dónde llegamos? ¿O íbamos a empezar la unidad 2? Empezamos la unidad 2. ¿Hasta dónde? Hasta aquí creo, ¿no? Entramos solamente a la primera parte. Me olvidé de marcarlo. Bueno, pero a forma de repaso. En esta unidad vamos a ver ya el tema de flujo, el tema de los conceptos de interés, tipo de ver qué pasa en el futuro y otros temas más. Hemos visto en los ejemplos que yo les he puesto, les he mostrado, hemos visto el tema del flujo. Y ese es el flujo que vamos a analizar para hacer los análisis económico-financieros. Entonces, el flujo de fondo también llamado cash flow, es lo que habíamos dicho que es el dinero en el tiempo. Si no consideramos el dinero en el tiempo, no podemos hacer un proyecto porque el proyecto, ¿no es cierto? Normalmente son a 5, 6, 10, 20, 30 años. Entonces debemos analizar ese flujo para ver las posibilidades del tema de la rentabilidad en la gestión del proyecto. Hay unos principios fundamentales para administrar el flujo. Habíamos visto esto de incrementar las entradas a través de la venta, intentar que la entrada se realice en forma rápida, disminuir las salidas. Esto es lo que hacen muchas empresas, piden descuento a los proveedores o piden crédito a los proveedores. Dice, ya, vos vendés fierro, ya, dame fierro y te pago en 60 días. Y eso sucede, es muy común que suceda. Obviamente eso se hace solamente, lo hacen algunos proveedores con clientes que saben que le van a cumplir, ¿no es cierto? Sin embargo, igual hacen documentos, ¿no es cierto? Y los respaldan capaz que con una letra de cambio, con algún tipo de garantía. Y retrasar la salida del dinero, también lo que hacen los administrativos. No, venga a ser la próxima semana. Si pueden atrasar un día la plata, la atrasan un día la plata. Pero tampoco así de dejar sin pagar a los proveedores, ¿no? Hay diferentes tipos de flujo efectivo. Ingeniero, buenas tardes. Disculpa, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Se pueden contradecir esos principios que mencionó usted hace ratito? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay un principio que decía incrementar el volumen, ¿no? Y eso se hace a través de venta. Pero también dice que hay Ujú. una forma más rápida que es al contado. Y bien sabemos que si uno quiere incrementar el volumen, se tiene que hacer más que todo al crédito. Sí, pero son formas de hacerlo, son principios. Obviamente, un proyecto de inversión después puede tener características especiales donde yo diga, bueno, está bien estos principios, o estos son documentos, pero no son documentos oficiales, legales que yo tenga que cumplir. ¿Ok? Yo he buscado los mejores documentos que nos enseñen las cosas, pero una empresa dice, bueno, este principio no me gusta, pues, ¿no? Porque no es obligatorio cumplirlo. Son recomendaciones que hacen diferentes autores, ¿no es cierto?, para el proceso de evaluación del proyecto. O sea que no es obligación cumplirlo porque no están oficialmente. O sea, estos son libros de información. O sea, yo he bajado como unos 10 libros y analizo los libros y veo
cuál de los documentos, ¿no es cierto?, puede venirnos mejor para la materia. Y obviamente de muchos de estos documentos, ¿no es cierto?, yo retiro algunas cosas que tampoco vamos a ser economistas, vamos a saber interpretar lo que no. ¿Ok? Ya, ingeniero, entonces viene a ser como una guía, ¿no? Más que todo, y ya uno Son, decide qué principios seguir. sí, sí, Aplica lo mismo para los principios del ingeniero que mencionó Wellington, creo que el ingeniero, los principios sí, al claro, inicio. claro que sí. Por eso le digo, nosotros lo que estamos haciendo es buscar bibliografía y, y ver qué bibliografía se apega más, ¿no es cierto?, a la práctica y a las cosas que vamos a hacer como ingeniero. Entonces yo muchas cosas las saco del libro y otras cosas no, porque tampoco vamos a poner, no le voy a decir, oye, estudiense, ¿no es cierto?, este libro. No es ese el tema. El tema es cómo poner cosas aquí para la evaluación de proyecto desde el punto de vista de la ingeniería y qué es lo que vamos a usar. Pero son documentos, ¿no es cierto? Y los documentos estos no tienen ninguna validez legal, digamos, que esto que hay que cumplir. Entonces, cada caso de proyecto es especial, ¿no es cierto? Y posiblemente alguno de estos principios yo tenga que no estar de acuerdo y no hacerlo, pero al final de cuentas el responsable es el inversionista. Pero no es obligatorio, a eso me refiero, ¿ok? Ya, gracias, ingeniero. Tipo de flujo, operativo. Cuando hablamos de operativo es cuando está en funcionamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, engloba los ingresos y gastos que provienen de la actividad de la empresa. Y cuando hablamos de la actividad de la empresa, ese micrófono, entonces hay que ir controlando el efectivo, ¿no es cierto? Todos los ingresos que están vinculados a esa actividad económica. El tipo de flujo efectivo, que es las inversiones. Esto es cuando yo construyo algo, ¿no es cierto? Y hay que controlar también esas inversiones y compararlas con el tema del financiamiento que yo tengo. Normalmente son activos, ¿sí? Y a veces son a corto o mediano plazo. En este grupo de inversión, este tipo de flujo, ¿no es cierto? También entran todo lo que son las compras de maquinaria, edificios. Entonces, un proyecto de inversión, ahí está el ingeniero, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque las inversiones, la infraestructura, la compra de maquinaria. Alpire su micrófono. Bueno, Y están en clase a personas, pero no se dan cuenta. Sáquelo de la clase, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, no. Vos de lo de la clase, ingeniero. a ver un ratito. Está con su micrófono abierto, Erwin.
escucha, Erwin? A ver, un ratito lo voy a bloquear. Ah, a ver, ¿dónde está? Con micrófono, ya lo encerró. Bueno, entonces decíamos que las inversiones es un tipo de flujo efectivo. El financiamiento, ¿no es cierto? Obviamente hemos visto que en los proyectos vamos a pedir plata financiada. Entonces el flujo de financiamiento también es otro tipo de flujo de la caja económica. Y a veces variaciones y referencia al capital, ¿no es cierto?, que de la parte que me he prestado de proyecto, ¿sí? Entonces, ese es un flujo que hay que controlar a nivel de empresa, ¿no es cierto? Voy a tener responsabilidades del flujo si yo me presto plata con el banco. O sea, hay que ver de no fallarle al banco, pues, ¿sí? Y ver el flujo permanentemente para tener recursos que me puedan impactar, ¿no es cierto?, en el pago de los intereses. Vamos a entrar ya al tema de los intereses, ¿sí? Cuando hablamos, este es una clasificación de los intereses aquí en Bolivia. Esta es una información cuya fuente es la ACE, la autoridad del sistema financiero. Obviamente hay algunos intereses, tipos de intereses que no vamos a usar, pero es bueno saber cómo funciona las tasas de interés. Por ejemplo, el día de mañana usted va a querer comprarse una movilidad y tienen que saber qué interés le tienen que pagar, si ese interés se lo pueden modificar, no se lo pueden modificar. Entonces vamos a ver varios tipos de intereses, de los cuales vamos a utilizar nosotros algunos en el proyecto que hagamos, ¿sí? La tasa de interés nominal o de pizarra activa o pasiva. Cuando hablamos de intereses activos o pasivos, hay que tener en cuenta que cuando es una tasa pasiva, ¿sí?, es normalmente cuando el banco me da un interés sobre mi plata. Yo puedo ir al banco y le digo, mira, tengo $100,000, quiero hacer un DPF, un depósito a plazo fijo, y que usted me dé interés, me pague intereses todos los meses. Esa es una tasa pasiva, de la que el banco le da uno. Y la tasa activa es cuando yo voy y me presto plata. Y me dice el banco, la tasa de interés va a ser el 7%, el 8%. De eso viven los bancos. ¿De qué vive el banco? De prestar plata, pues, ¿no es cierto? Entonces ellos reciben plata, consiguen plata de afuera posiblemente a una tasa de interés baja y prestan a una tasa de interés alta o más alta. Ese es el negocio de los bancos, ¿sí? Entonces, una tasa pasiva es cuando yo pongo plata en el banco y me da 2%. Pero cuando con esa plata el banco presta una tasa activa del 5, 6, 7%, a veces de más de 12, 13%. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, de ahí sale la plata para administrar el banco, que no es poca, ¿no es cierto? Y su respectiva utilidad.
Por eso dice que es la tasa ofertada al público para operaciones de crédito, de depósito, según corresponda, y no considera capitalización o recargo adicional. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que es una tasa en la cual va a estar establecida mediante un contrato y no se va a capitalizar. ¿Qué significa capitalizar? Si yo pongo plata en el banco, a fin de mes me van a dar una tasa de interés de tanto, y voy a tener un dinero. Y si yo ese dinero no lo saco de la cuenta y lo dejé en mi cuenta, igualito, ¿no es cierto? No se capitaliza. Quiere decir, ¿no es cierto?, que es una plata que está ahí y yo guardo para pagar todos los meses. Y sucede que el valor sigue el mismo y no se incrementa como vamos a ver en algunos otros casos. La tasa de interés de referencia, el 3, es la tasa de referencia que publica el Banco Central de Bolivia y representa el ponderado de los depósitos del sistema financiero, del sistema bancario. ¿Qué quiere decir esto? Sucede que yo saco un crédito y obviamente los bancos se van a cubrir sobre algún tipo de corrida que haga o incremento de las tasas de interés. Por eso está esta tasa de referencia, con lo cual, ¿no es cierto?, hacen un balance se llama promedio ponderado de los depósitos del tema del sistema bancario. Es decir, que cuando hay depósito del sistema bancario, hacen un control la autoridad del sistema financiero y ve qué está pasando en el país, digamos. Y en algún caso de inflación, por ejemplo, el TRE va a subir y eso me lo van a cargar. ¿Sí? ¿A qué? A mi crédito. Van a modificar la tasa de interés en función de estos estudios que hacen a nivel de todos los depósitos del sistema bancario. Tasa de interés fija, ¿sí? Es la que pactan el cliente con alguien, pero no puede ser ajustada unilateralmente. En este caso, la 3 sí puede ser ajustada unilateralmente por el banco. ¿Por qué? Porque hay regulación de eso. El AFI tiene un reglamento, ¿no es cierto?, para el manejo de la 3. Sin embargo, si hace un documento de interés fijo, bueno, durante todo el tiempo que esté, me van a dar y el plazo me van a dar mis intereses. Pero bueno, así van a pactar, y las tasas durante el crédito se pacta que no haya modificación de las tasas. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, ¿no es cierto?, existe tasa de interés y nosotros como Bolivia siempre tenemos una puerta que se cae o algo. Hay que tener en cuenta que esa tasa fija no se va a modificar, pero sí una tasa variable, ¿sí? Esta tasa variable de interés contractualmente, o sea, en un contrato se pone que se ajusta periódicamente. ¿De acuerdo a qué? A algo. Por ejemplo, se ajusta al TRE, ¿no es cierto?, que está definida por publicaciones periódicas del Banco Central de Bolivia. Entonces, fija, vas a pagar tanto.
Variable, yo quiero ajustarte de acuerdo al 3 porque el 3 me da información de cómo está la tasa a nivel de todo el país. Y ahí a veces ajustan los créditos. Sin embargo, para el sector productivo y de vivienda de interés social, pero según el viceministerio de vivienda, ¿no es cierto?, acepta proyectos de interés social, incluso hasta creo $120,000 para una casa. Es la tasa de interés variable que no puede superar las tasas establecidas por el régimen de control de las tasas de interés. La ASFI, ¿no es cierto?, controla el tema de las tasas de interés. Te saca un crédito, tienes que pagar mensualmente, por decir, $200, y capaz que le digan, oye, de acuerdo a la información nacional, de acuerdo a la situación, bueno, vamos a hacer un pacto, ¿no es cierto?, de si sube la 3, yo te voy a subir 1 punto, 2 puntos. Eso ya depende de la negociación con el banco, ¿sí? La tasa de interés de referencia es un promedio ponderado de los depósitos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la gente dice, bueno, yo tengo mi platita, pero no la quiero tener en mi casa. Y va y lo pone a un DPF, a un depósito a plazo fijo en el banco, que le va a dar un pequeño interés, pero la tiene bien guardada la plata. Y además le da una tasa de interés. Pero esa tasa de interés no puede ser mayor, ¿no es cierto?, a la que establece el Banco Central. Por eso aquí habla a plazo fijo de DPF, ¿no es cierto?, que son plazos en los cuales se pacta la operación con el banco, ¿no es cierto? Y el plazo fijo del DPF, está todo el sistema bancario con todos los plazos, operaciones pactados durante 28 días anteriores a la fecha de cierre de la semana calculada. Ya tiene fecha hasta dónde va el famoso 3, por ejemplo. La tasa periódica, ¿sí?, es una tasa anual dividida entre el número de periodos inferiores o iguales a 360 días. Es lo que vimos en el ejemplo, ¿no es cierto? La tasa que nos dan en una tasa anual, y yo tengo que calcular los valores mensuales, y por lo tanto voy a dividir entre 12 la tasa de interés que está establecida en la fórmula, ¿no es cierto?, que pasamos el otro día, o si no, en los documentos que les voy a pasar hoy día, ¿sí? La tasa de interés activa, ¿sí?, el costo total del crédito para préstamos. O sea, cuando a mí me prestan plata, ¿no es cierto?, me van a cobrar un cierto interés. Con ese interés, además, están todos los cargos financieros que me tienen que cobrar, ¿sí? La tasa de interés activa al cliente, antes era al propietario, entonces al cliente es la tasa de interés anual que iguala el valor presente de los flujos. Vamos a ver en el ejercicio después cómo afecta esto a los juicios. Entonces, los valores que se tengan en este tipo de tasa efectiva, ¿no es cierto?, dentro de los flujos de los desembolsos, ¿no es cierto?, del servicio del crédito. La tasa de interés efectiva pasiva, ¿no es cierto?, es el total que recibe el depositante.
el valor total que va a recibir en función de hacer un DPF. Esta es interesante porque dice la tasa mínima aceptable de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que un proyecto me va a dar una tasa de retorno, una tasa de interés de retorno, ¿sí? La TIR. Pero yo tengo que saber cuál es mi punto de equilibrio del proyecto a los cuales yo puedo aceptar una cierta tasa. Y eso más o menos lo mide la TEMAR, por dice mínima aceptable de rendimiento. Entonces aquí hay que ver cuánto me rinde mi negocio que yo estoy proponiendo, todavía está en papel, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tasa mínima? ¿Será el 10, el 12, el 13%? No sé. Los organismos de financiamiento externo para los proyectos exigen una mínimo, una tasa interna de retorno del 10-12%. ¿Quiénes son estos señores? Estos señores son temas que regulan algunas de las tasas, el proyecto, las inversiones. Entonces, hay que ver que esa tasa mínima sea aceptable o no. Porque si yo encuentro un proyecto que me da una TIR del 2%, yo desecho ese proyecto, ¿no es cierto? Porque es una tasa muy baja, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué es el interés? Antes de entrar a los tipos de interés, tenemos que saber cuál es el interés, o sea, qué interés, el concepto de interés. Entonces, es una cantidad de dinero que se genera en un periodo de tiempo durante el cual se mantiene una inversión, un ahorro o un préstamo. Entonces, se convierte en la rentabilidad que produce el capital inicial y se expresa en porcentaje y se calcula anualmente. O sea, del banco, si yo tengo una tasa, un crédito por 5 años, me va a visitar cada año la alcaldía, en este caso, los que hacen los proyectos para determinar la rentabilidad. Entonces, la plata cuesta. ¿Y cómo se mide lo que cuesta la plata? Con el interés. Y hay distintos tipos de intereses, interés simple, interés compuesto. Y ya vamos a ver las fórmulas, ¿no es cierto?, que nos llevan a aquello. Interés simple es aquel interés pagado sobre un capital inicial durante ciertos periodos. Al vencimiento de dicho plazo, los intereses generados no son considerados como reinvertidos en el capital, por lo que éste se mantiene igual. ¿Qué quiere decir? Es un interés simple. Yo acuerdo con el banco o quien sea una tasa de interés simple. Eso quiere decir que si me da un valor X de interés, yo lo voy a recibir cada periodo que ponga ahí en los formularios de aceptación. Y me dice, bueno, ¿cuánto es su capital? ¿Cuál es su interés? Ya veremos de esos dos parámetros solamente. Hablando de esos parámetros, ¿no es cierto? No se incrementa el capital en el interés simple. Eso sucede en el interés compuesto. ¿Qué quiere decir interés compuesto? Que yo recibo un interés a fin del primer mes y ese interés, ¿no es cierto?, se lo mete al capital inicial y por lo tanto yo el capital inicial es mayor y así sucesivamente viene el segundo mes, entonces se actualiza el capital, pero además es
una boca muy cerrada, pero muy cerrada, la universidad. Entonces, el interés compuesto sí capitaliza, aquí lo vamos a ver, la definición. Bueno, veamos primero todo lo interés simple, ¿no es cierto? La característica, ¿no es cierto?, que no es, esta es la principal característica, que no es capitalizable. En el caso de los créditos, interés simple solo aplica cuando el deudor paga dichos intereses dentro del periodo acordado. De lo contrario, comienza a generarse un interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo te voy a dar un interés simple, pero en el momento que no me pagué, ¿no es cierto?, lo voy a transformar eso en interés compuesto, ¿no es cierto? Y eso va a ser después un desequilibrio del proyecto. Tres características del interés simple. Nuevamente, el capital no va a variar. El periodo durante la operación de 30, 60, 90 días, etc. Son periodos que se establecen en el pacto con quien da el financiamiento. Y cada vez que se inicie un nuevo periodo de inversión o crédito, el interés se mantendrá igual. Aquí quiero decirles que el tema de cálculo de interés más capital, hay varias teorías. Hay la teoría de ver con el sistema financiero, algunas variaciones como la del TRE, y el interés normalmente que se usa es el interés simple. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un proyecto de inversión, si yo tengo que definir qué tipo de interés se va a usar, pero normalmente yo voy a un banco y me va a decir, nosotros vamos a utilizar una cuota fija, todos los meses va a pagar tanto. O vamos a utilizar el concepto de pago de intereses sobre saldo. Ese es más justo. El tema de meter todo el proyecto a veces es complicado porque es mucha información para cruzar, ¿no es cierto?, con los valores iniciales del proyecto. Lo importante es de interés simple, ¿no es cierto?, que no se va a capitalizar los intereses, me los pueden pagar, pero yo si los dejo en el banco, es una plata que tengo en el banco, no me va a generar mayores volúmenes para el siguiente mes, ¿no es cierto?, porque me van a cobrar un determinado interés. ¿Cómo se calcula el interés simple? Bien sencillo. Hay un capital inicial, hay un interés pactado, ¿sí?, que se divide en la tasa de interés dependiendo, ¿no es cierto?, la tasa de interés que la quiero hacer mensual, la tengo que dividir entre 12. Porque los valores que dan los bancos de la tasa de interés son anuales. Entonces, en el cálculo de los proyectos, ¿no es cierto?, se pone la tasa de interés, se le expresa en año, es anual la tasa de interés. Cuando a mí me dicen el 10%, anual o mensual, no, es anual. Y si yo quiero, obviamente, saber la tasa, como hemos hecho en los ejercicios, la tasa de interés mensual tendré que dividirla entre 12 meses. ¿Qué otro dato necesito? Necesito el tiempo de la inversión o del crédito, ya sea en años o en meses. Si yo tengo un proyecto a 30 años, le aseguro que no voy a hacer una planilla como la que hemos visto
de 30 años, si no vamos a hacer una tasa de interés que sea en el tiempo, ¿no es cierto?, expresada en años, o meses, o días. Ya eso voy a ver si es un proyecto muy grande, a 20 años, no voy a hacer pues las planillas por meses, lo haré por año. Pero si es corto el tiempo, lo haré, ¿no es cierto?, los flujos por meses o por días. Eso depende del tipo del proyecto. El interés pagado o cobrado. Pagado si me da un crédito o cobrado si yo pongo plata en el banco. ¿Sí? ¿Cuándo? Pagado los intereses al vencimiento. Entonces se establece, usted va a venir a cobrar los intereses mensualmente, ya yo se los pago mensualmente. O yo le puedo decir, oye, no, métamelo a mi cuenta los intereses. Pero no va a capitalizar, ¿no es cierto?, el crédito, porque estamos justamente con un tipo de interés, que es simple. ¿Cuál es la fórmula? Para de acuerdo al capital inicial y al capital final, va a ser el capital inicial por el interés por el tiempo. O sea, sencillo, ¿no es cierto? Simple. No voy a poner acá más intereses sobre intereses. Yo tengo que tener un capital inicial, un interés y el tiempo. Y de esa manera se calcula. El interés pagado es igual al capital inicial multiplicado por el interés aplicado a dicho capital en el tiempo de inversión. Entonces, el capital, 100.000. El interés, que si yo, 20%, 24% anual. Wow. Pero siempre los bancos dan una sensación, ¿no es cierto?, de ver si conviene o no conviene hacer un interés, ¿no es cierto?, simple o compuesto. Pero esta es la fórmula para calcular el interés simple. El interés pagado es igual al capital inicial multiplicado por el interés aplicado por dicho capital en el tiempo de inversión. Así de sencillo, ¿sí? Ejemplo de cálculo de interés simple. Para calcular el interés pagado que se generaría sobre un capital de 100.000 a una tasa del 5% durante 2 años, la forma que se aplica en los 100.000, y como está en porcentaje, hay que llevarlo a decimales por 0,05 por 2. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, me va a dar, ¿no es cierto?, 10.000. Quiere decir que en un plazo de 2 años y con un interés del 5%, con un capital de 100.000, generaría un interés pagado de 10.000. Entonces yo pregunto, si ustedes tienen platita y han reunido 10.000 y quieren hacer un proyecto con interés simple, les va a dar 10.000. Entonces imagínense que que usted tiene en el bolsillo $100.000. ¿Qué hago con los 100.000? Lo voy a poner al banco. ¿A qué? A un DPF, para que automáticamente me llega a mí el correo, ¿no es cierto?, donde me dicen esto ha generado una tasa de interés que era bien establecida, y por lo tanto al final de los 2 años 10.000. Si yo divido 10.000 entre 24 meses, ¿no es cierto?, va a ser una cantidad que digo, caramba, no me está rindiendo la plata. ¿Por qué? Porque los intereses son bajos. Por eso es que si tengo 100.000, voy a hacer un proyecto de inversión que me rinda más. Y ahí viene el tema del estudio del proyecto que rinda más. ¿Sí? Entonces, con 100.000 capaz que pueda
comprar, es decir, bueno, voy a comprar voy a hacer una flota de radiotaxi, ¿sí? Y se hace el estudio de inversión y seguro que capaz que le va a rendir, ¿no es cierto?, más que dejarlo en depósito en el banco. De eso se trata el proyecto de inversión. Pero la inversión para hacer una flota de radiotaxi capaz que es, ¿no es cierto?, 200.000, $250.000. Entonces yo voy a ir al banco y le voy a decir, oye, banquito, tengo este proyecto de inversión. Lo hacemos, lo revisan, ellos tienen estudio mucho más, estudio de mercado, y por eso se puede hacer proyectos en los cuales yo le pido plata al banco prestado y mis 100.000 más 100.000 o 50.000 del banco, ya me alcanza para hacer el proyecto, pero estoy prestándome plata del banco, que es lo normal. Entonces, eh, pocos hacen un proyecto y bancan el 100%, porque la rentabilidad es mayor, vamos a eso ver en los ejercicios, la rentabilidad es mayor cuando yo me presto plata y no cuando, porque si yo pongo demasiada plata en mi bolsillo, esa plata vale, pues, ¿no? Y en vez que esté en mi bolsillo en el proyecto de inversión, no sé, yo lo pongo al banco y me va a dar interés. Pero eso no es el tema, ¿no? No voy a estar como haciendo un proyecto, ¿no es cierto? Y decir, hago un proyecto, pero le estoy pidiendo plata al banco, ¿sí? Me va a rendir más, ¿sí? ¿Qué es, qué es el, qué es el interés compuesto? El interés compuesto es cuando los intereses que me pagan el primer mes van al capital y por lo tanto el capital se aumenta y por lo tanto el rendimiento ya no es sobre el capital inicial, sino es el capital inicial más los intereses. Y eso sucede todos los meses, ¿sí? Entonces un interés sobre un capital que una vez se cumple el límite del tiempo establecido para el ahorro, la inversión o el préstamo, ya sea uno o el otro, que al vencerme dicho plazo pasa a formar parte del capital inicial que pongo. Eso quiere decir que inversiones, ¿no es cierto?, las ganancias generadas se suman al capital inicial que tenía. En el caso de crédito de interés generado, pasa de forma parte de la deuda acumulada. ¿Cuáles son las características del interés compuesto? ¿No es cierto? Que los intereses se suman al capital en cada periodo. Entonces, si nosotros tenemos periodos mensuales, ¿no es cierto?, el interés que me dio, ¿no es cierto?, lo meto en una fórmula que vamos a ver cómo, y sé que me está entrando al capital. Obviamente que los intereses son cada vez mayores en cada periodo. Y cada nuevo periodo de inversión de crédito, el interés se calcula en base al capital actual. Entonces, el capital actual ya no va a ser el inicial, va a ser el capital más los intereses que me generan, que son aceptados como parte del flujo y entran, ¿no es cierto?, al flujo de fondos. ¿Cuáles son los datos que yo necesito para calcular un interés compuesto? Necesito como interés compuesto el capital final varía en cada periodo, entonces tenemos que saber cómo varía, ¿no es cierto?, el capital final en función del capital inicial. La fórmula es esta. El capital, y esto es lo que vamos a utilizar en nuestro proyecto. El capital final es igual al capital inicial más 1 más el interés
elevado al tiempo. De nuevo, esta fórmula es la que vamos a utilizar en nuestro proyecto. El capital final es igual al capital inicial, a 1 más el interés, elevado al tiempo. ¿Sí? Vamos a ver. Para calcular el interés pagado que generaría sobre un capital de 80.000 con una tasa del 15% durante 2 meses, la forma de aplicar es la siguiente. Son los 80.000, que es el capital, más 1, ¿sí? Por 0,025 elevado al cuadrado, ¿sí? Aquí en este documento yo entendería que hay un error. A ver, vamos a ver dónde, porque esto 0,125 no es el interés de 0,15. Entonces, veamos, a ver, esto es mensual. Puede ser que al ser mensual, vamos a ver, si yo divido 15 dividido 12, ahí está. Sí, es 1,25. Por lo tanto, está bien. Entonces, el interés, ¿no es cierto? Que este es un interés anual. ¿Cuánto es el interés mensual? Lo tengo que dividir entre 12. Y es 1,25. Y 1,25 dividido 100 me da el 0,125. Que yo creí que estaba bien. Por lo tanto, en ese periodo de 2 meses, aplicando esta fórmula, el capital final será de 82.012 con 50 centavos, ¿sí? Aplicando ese interés. Obviamente el interés, el plazo es de 2 meses, un plazo pequeño. Pero ese es el capital final que voy a tener. En un periodo de 2 meses de inversión, el capital se incrementó en dos. Tenía 80.000 y ahora tengo 82.012. Entonces se incrementó en 2012 a una tasa de interés del 15%. Está clara la fórmula porque esta es la fórmula que vamos a utilizar en los proyectos de inversión nosotros. ¿Está claro? Disculpe, ingeniero, perdón que Sí. lo interrumpa. Quería consultarle si hay alguna unidad de medida fija o establecida para el tiempo. Para el tiempo del plazo de inversión. Sí, exactamente. Bueno, eso va a salir, ¿no es cierto? En cada proyecto es diferente. ¿Por qué? Porque, a ver, yo voy a hacer un proyecto, ¿no es cierto?, de ese que le mostré del proyecto de inversión del Mutum, ¿no es cierto? O del ferrocarril. Un proyecto que puede ser a 20 años, a 30 años. Entonces, cuando yo haga el proyecto, que esté en la fase ya de proyecto final, lo que hay que hacer es análisis de sensibilidad. Y decir, a ver, ¿qué pasa a 20 años? Y capaz que le da una tasa de interés de retorno, una TIR, que no es rentable. Usted necesita más tiempo. Entonces, a ver, ¿qué pasa a 25 años o qué pasa a 30 años? O estamos haciendo un proyectito, ¿no es cierto? Un proyectito de inversión con lo que vamos a hacer, por ejemplo, hacer una terminal. ¿A cuántos años es una terminal? Yo voy a poder tener la terminal por unos 20 años. Pero vamos a ver que las inversiones, ¿no es cierto?, son tales que posiblemente, ¿no es cierto?, el proyecto de inversión, yo lo pueda tener el negocio a 20 años, pero capaz que en 10 años lo pago, digamos. Obviamente ahí va a haber una rentabilidad elevada.
O como vimos, ¿no es cierto? Les mostré el tema ese de vender terreno. Y yo puse, ¿no es cierto?, a 5 años, creo que lo puse, porque dije, bueno, yo voy a vender estos terrenos y espero en 5 años venderlos todos. Entonces, cada proyecto va a tener un plazo específico, que obviamente sale del análisis de mercado y sale del análisis, ¿no es cierto?, de cuándo voy a vender. Si yo voy a hacer una fábrica de zapatos, ¿no es cierto?, capaz que sea un proyecto pues a 20 años o a 10, pero eso lo voy a hacer, lo voy a saber cuando haga el proyecto y empiece a hacer análisis de sensibilidad. No, pues si yo voy a tener que sacarme un crédito a 20 años. Ah, entonces tu proyecto tiene que ser a 20 años, porque si no, ¿de dónde vas a sacar plata el día de mañana para pagar los intereses? No, pero este va a ser un proyecto que lo voy a hacer yo en 5 años lo liquido este proyecto. Ya puede hacerlo a 5 años, pero vas a tener que sacar un crédito, ¿no es cierto?, a 5 años para poder cerrar tu proyecto en los 5 años. Y obviamente en 5 años un crédito, el valor del crédito puede ser muy alto. Pero concretamente respondiendo a su proyecto, eso hay que verlo en cada uno de los proyectos, en cuánto tiempo estimo, ¿no es cierto?, hacer el proyecto. Hay proyectos que tienen mucha inversión. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto, después le voy a mostrar un proyecto de una tesis de un masterado, ¿sí?, que me pidieron ayuda para hacer el sistema de cálculo. Y son departamentos, digamos, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, y eran altos departamentos. Ahí hay que hacer unos análisis realmente interesantes y decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, si yo voy a hacer 100 departamentos, ¿cuándo hago cuántos? Capaz que yo diga, yo voy a hacer 50 en una primera etapa. Además, le voy a dar plusvalía. ¿Qué quiere decir? Que la segunda etapa, si los departamentos valen, por decir, $50,000, si ya yo tengo un barrio o un condominio consolidado, seguro que los próximos los voy a vender más caro. Entonces hay que hacer todo esos análisis, de decir cuánto, ¿no es cierto?, cuesta, cuándo voy a vender, cuántos voy a vender. Y ese es el análisis que hay que hacer para decir, bueno, este es un proyecto que lo puedo armar, ¿no es cierto?, en 10 años. Me voy a prestar plata 10 años y en 10 años lo voy a cerrar. Porque voy a vender los departamentos en tanto tiempo, pero tengo que pagar intereses al banco. Cada proyecto va a tener un plazo dependiendo, obviamente, de la rentabilidad del proyecto. Y eso es un tema que lo vamos a ver cómo lo manejamos, ¿sí? Hoy por hoy hay muchos software de evaluación de proyectos, entre ellos el Crystal Ball, que es muy interesante. Yo no lo he usado, lo he visto usar nada más, pero yo me manejo con las tablas Excel y sí le he metido en las tablas Excel, sí le he metido entre comillas mucho Excel, ¿no es cierto?, mucho Excel que me permite hacer análisis en sensibilidad muy rápido. Mucho, pero mucho Excel he metido. Entonces, eso permite que ese análisis de rentabilidad, si a 10 años, 5 años, 20 años, lo puedo hacer moviendo una barrita de desplazamiento del mouse, con el mouse, ¿sí? Eso lo vamos a ver y les voy a enseñar cómo se hace eso, ¿okay? Aquí hay unos ejercicios a resolver de interés simple, interés compuesto, que eso les va a quedar a ustedes como tarea. ¿Cuál es la tasa de interés que es invertido un capital de 40,000 si en un año, ¿no es cierto?, creció, ¿no es cierto?, 43,200?
Aquí que nos están dando un capital inicial y nos están dando un capital final. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora en esta fórmula me está dando un capital inicial, un capital final, un capital inicial. Y me está diciendo, y el tiempo, y me está diciendo cuál de estas tasas es verdadera. ¿Sí? Vamos ahí. Bueno, hagan el cálculo. Hay dos formas de hacerlo, ¿no es cierto? Despejar la fórmula, que a veces es complicada porque está a la potencia, o entrarse a un Excel y hacer una variación, ¿no es cierto? Hay unas soluciones. ¿Cómo? La fórmula la puede mostrar, ingeniero. Esa es la fórmula. Capital final igual a capital inicial por 1 más el interés. No se olviden que el interés es anual. Y si le piden por meses, tienen que dividir entre 12. Y no se olviden que el valor del interés en porcentaje hay que dividirlo entre 100 para que entre en la fórmula. ¿Sí? Yo le decía que hay una solución en Excel que se llama buscar objetivo, con lo cual ustedes ponen una fórmula y él se lo hace automáticamente este cálculo. Pero bueno, pero estos son cálculos sencillos, ¿no es cierto? Estos son cálculos sencillos. Después otro le dije, sí, señor. Perdón que lo corte. Entonces, el tiempo va a estar en relación con el porcentaje anual, ¿no? Por ejemplo, como nos decía que el interés lo vamos a representar anualmente y mi periodo de pago sería durante un año, ¿reemplazaríamos 12 o solamente? El 15%. ¿Ve? Y me dicen que es durante 2 meses. Cuando alguien me dice la tasa de interés de tanto, siempre está referido a una tasa de interés anual, siempre. Por lo tanto, este 15% anual, y si yo me están pidiendo periodos mensuales, la tasa que voy a meter aquí es los 15% dividido 12, que me da, y dividido 100, que me da 0,125. Ese es el concepto. La tasa que me dan siempre va a ser anual. Si yo tengo periodos mensuales, ¿no es cierto?, voy a tener que dividir la tasa esa entre 12. Pero supongamos que me dicen la tasa anual es del 15% y es un proyecto a 5 años, yo voy a meter acá, ¿no es cierto?, la tasa de interés anual, y aquí voy a meter el 0,15 y aquí obviamente elevado a la quinta. ¿Se entiende? Sí, ahora sí quedó clarísimo, ingeniero. Gracias. Ok. En este otro dice, ¿cuál es el interés simple generado por un capital de 25 invertido en 4 años a una tasa anual de 100? Lo mismo, ¿cierto? A este dice, ¿cuál es el monto de un capital de 1.200.000 pesos luego de 5 años y una tasa de interés compuesto, ¿no es cierto?, anual al 8%? Es esta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A, B, C, D, E. Aquí me están poniendo las respuestas posibles. Y yo voy a tener como resultado, voy a decir, es la C la que me da, ¿no es cierto?, este capital final. ¿Cuál es el interés simple que genera? Simple. Ya no es la fórmula de interés compuesto, es simple. 30.000 en 90 días a una tasa de interés anual del 5. Volvamos al interés simple para ver la fórmula de interés simple. Interés compuesto. Y esta es la fórmula del interés simple. ¿Sí? La voy a... Puedo hacer más grande. Bueno, a ver, perdón. ¿Dónde estábamos? El interés simple. Voy a ver ahí.
Ahí está la fórmula, ¿no es cierto? Que genera un capital inicial en un periodo determinado. ¿Sí? Entonces, el capital inicial por el interés por el tiempo. O sea, la fórmula de interés simple es esta. ¿De acuerdo? El capital por el interés por el tiempo, más nada. En cambio, el interés compuesto, ¿no es cierto?, es la que tenemos la otra forma. El capital final será el capital inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés en decimales y de acuerdo al periodo, ¿no es cierto? Si a mí me dicen los periodos van a ser diarios, entonces la tasa de interés tengo que calcularla en función del periodo. Entonces, si me dicen el 10% anual, yo tendré que dividirla entre 30, entre 12 y entre 30, o si quieren, entre 360, para compatibilizar el valor de la tasa de interés con el periodo. Estos son relaciones que tienen que estar, entre comillas, en las mismas unidades. Aquí me dicen una tasa, ¿no es cierto?, del tanto por ciento, y en función del periodo yo tengo que transformar la tasa de interés en función de el tipo de periodo que tengo. Si a mí me dicen, ¿no es cierto?, que es un proyecto, estamos hablando de un proyecto a 10 años, ¿no es cierto?, yo voy a tener que poner una tasa de interés anual. Si a mí me dicen que el periodo va a ser de 5 meses, yo tengo que poner acá el interés en meses, es decir, la tasa anual dividido 12. Si a mí me dicen, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, un tiempo, un proyecto muy corto de 200 días, yo tengo que poner la tasa de interés anual y ponerla en el valor de día para que haya una compatibilización entre el valor de la tasa y el tiempo. ¿Responde eso a su pregunta? Bueno, y seguimos con los ejemplos. ¿Cuál es interés simple que genera? Bueno, este es lo mismo, interés simple. Este dice, si un préstamo de 20.000 luego de un año es de 22.400, ¿a qué tasa de interés? Lo mismo, hay que despejar la tasa de interés. ¿Cuál es el porcentaje anual al que se colocó 75.000 para que en 24 días, cuidado con la tasa, ¿no es cierto?, generen 250? Entonces, esa tasa hay que buscarla en función de días y compatibilizar la tasa anual. Si luego de un año el banco depositó en la cuenta de ahorro por interés 970 y la tasa de interés de la cuenta de ahorro es del 2%, ¿cuál es el capital de la cuenta durante un año? Ya hay que pensarlo un poquito más. ¿Sí? Bueno, ustedes son matemáticos, pues no son ingenieros. ¿Sí? Ustedes son ingenieros. Entonces, la fórmula, ¿no es cierto?, la van a saber manejar bien. Bueno, ahí tienen varios ejercicios. Estos ejercicios lo hacen como práctico. ¿De acuerdo? Muy bien, ingeniero, está bien. Gracias, ingeniero. Ok, estamos sobre la hora. Para la próxima clase ya vamos a entrar a ver, este es un documento interesante, incluso le he puesto la referencia de dónde lo sacaba, pero creo que es un valor interesante para ver la plata en el tiempo y finalmente después ver todo lo que es la tasa de descuento y entrar a lo que es el parámetro de valor actualizado neto, valor futuro, que es lo que vamos a utilizar nosotros en nuestro proyecto de inversión. ¿No es cierto?, el valor presente neto o el BAN que se llama, ¿no es cierto?, tiene esta fórmula, que es el mismo concepto de, fíjense que si yo
traigo este término, ¿no es cierto? Y lo multiplico acá, es como el valor final es igual al valor inicial multiplicado por 1. Que esto es la fórmula de interés compuesto. Más nada, ¿sí? Entonces ya acá está, valor final igual valor inicial por 1. Este es el interés compuesto. Y con este interés, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es encontrar la rentabilidad de los proyectos. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a hacer en el práctico. Pero si pueden ir leyendo esto para la próxima clase, para entenderlo mejor. Y de ahí vamos a pasar, aquí también hay unos ejemplos, ¿sí? Bueno, hay un solo ejemplo. Pero después ya nosotros vamos a hacer nuestra explicación práctica en cada uno de los grupos. Estoy reuniendo qué tipo de proyectos de inversión vamos a hacer. Ya tengo como 4. ¿Cuántos grupos al final se crearon? Aún no está hecho, pero los grupos mundiales. Todavía siguen ingresando y preguntan quién tiene grupo, quién le falta grupo, estoy sin grupo Bueno. en el grupo. Bueno, pero eso tengo que cerrarlo. Pásenme, y les pedí que me pasen, ¿no es cierto? No sé, alguien que junte todos los grupos, por favor. ¿Quién puede ser? Ya tenemos eso, ingeniero, solamente falta que se cierre porque Bueno, algunos siguen ingresando. Cerrémoslo. La próxima clase lo cerramos, no hay más grupos, digamos, no hay más grupos y no hay más integrantes. Por el momento hay 11 grupos inscritos en el enlace de Excel que mandaron. Ya 11 grupos. ¿De cuántos en cada grupo? Un promedio de 7. Wow. Bueno, voy a tener que buscar 11 proyectos, digamos. Eso va a ser complicado. Bueno, podríamos hacer por el mismo proyecto, pero a ver, el de la terminal. Entonces, se puede hacer una terminal mediana, una terminal grande, una terminal chica. Se puede hacer una estación un cálculo de los trufis, por ejemplo, que van al norte. El otro trufi que van hacia Pailón. Ahí son proyectos de inversión pequeños, ¿no es cierto? Pero vamos a utilizar toda la metodología. El tema de los baños, por ejemplo, ¿no es cierto? Las inversiones son pequeñas, pero tienen una rentabilidad tremenda. Los baños en un centro comercial, por ejemplo. Es un negocio redondo, o en la terminal. Bueno, voy a seguir buscando proyectitos de inversión de decir, a ver, yo voy a comprar un terreno y voy a hacer 2 casitas aquí. Vamos a ver si es rentable o no es rentable. El otro puede ser un departamento de 4 pisos, 3 pisos. Ese tipo de proyectos de inversión vamos a hacer. En este centro de capacitación virtual, VICTRAC, yo he dado ya 2 cursos de evaluación económica financiera de proyectos inmobiliarios, directamente inmobiliarios. O sea, yo no me voy a meter a hacer una fábrica, no, porque pues no es nuestra pega. Nuestra pega es hacer proyectos de inversión, ¿no es cierto?, de construcción. Esa es nuestra pega. Y hoy que van a salir bastantes proyectos que el gobierno municipal está aceptando. Yo, a ver, me voy a reunir con la gente del gobierno municipal. Ya tienen no hay más. Bueno, si no hay más, será hasta la próxima clase.